Orsi visitó el sábado el portaaviones nuclear Nimitz por invitación del embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi. La comitiva del gobierno encabezada por el presidente fue trasladada desde la base aérea número 1 en Carrasco en un avión militar de Estados Unidos. El mismo portaaviones fue visitado hace pocos días por los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast. El diputado nacionalista Federico Casareto denunció que el gobierno violó la Constitución al permitir el ingreso no del portaaviones, que se mantuvo en aguas internacionales, sino del avión que vino a buscar a Orsi y lo llevó al portaaviones, sin la autorización prevista. El legislador escribió en su cuenta de X que el gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional. Añadió que hubo sesión de diputados y senadores en la semana en donde perfectamente lo podríamos haber tratado y aprobado. En su misma línea, el senador Da Silva dijo que el ingreso de tropas estadounidenses debió haber sido autorizado por el Parlamento. Es una telenovela típica de este gobierno. La Constitución es clara en su artículo 85. La Asamblea General es por ley que se tiene que autorizar el ingreso de tropas. ¿Sí? Es claro, es más viejo que el agujero del mar. Advertidos fueron el 6 de abril, que venía el portaaviones, era sabido, conocido por todos, y se hicieron los chanchos rengos, y ahora entendemos por qué, ¿sí? Porque es muy difícil explicar cómo el 1 de mayo vas a cantar la Internacional en un Día de los Trabajadores antiimperialista y después que relajaste todo el gobierno de Donald Trump, vas tranquilamente a subirte a uno de los emblemas más imperialistas que tienen los gobiernos americanos, como son sus portaaviones. El PIT-CNT emitió un comunicado anoche en el que rechazó la visita del presidente Orsi al portaaviones estadounidense. Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, el presidente Orsi violentaba nuestra propia Constitución aceptando la entrada en territorio nacional de aeronaves extranjeras sin el permiso del Parlamento, dice la central. El PIT-CNT agregó que Uruguay firmó una declaración en el marco de la CELAC que establece América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares. En tal sentido, rechazamos esta decisión del presidente por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra, dijo el PIT-CNT. El presidente Orsi encabezará hoy varias reuniones, entre ellas 11:45. Tiene previsto recibir a representantes de Netflix en Torre Ejecutiva. Más tarde, a partir de las 16, mantendrá una reunión con el director general de la Organización Internacional del Trabajo y a las 5:30 de la tarde recibirá representantes de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. El PIT-CNT denunció conflictos laborales que atraviesan varios sectores de actividad durante el discurso del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores. El dirigente José López, primer orador, hizo críticas y reconocimientos al gobierno de Yamandu Orsi, quien estaba allí en primera fila. Entre otras cosas, cuestionó al ministro de Economía, Gabriel Odone, que estaba en la segunda fila. Necesitamos que aparezcan señales claras que nos permitan seguir soñando con el país que queremos. Si bien hemos destacado que el actual presupuesto no fue un presupuesto de ajuste puro y duro, como pasó en el periodo anterior, lo cierto es que el incremento presupuestal fue muy magro para las expectativas que teníamos. No solo los trabajadores del sector público, sino que venimos a decir gran parte del pueblo uruguayo. Cuando escuchamos que el ministro de Economía plantea que en función del contexto internacional y el impacto que eso puede generar en nuestro país, no descarta que la rendición de cuentas vaya por el lado del ajuste o del recorte de gastos, nos ponemos en alerta. Esas apreciaciones nos preocupan mucho. Por su parte, la secretaria de Asuntos Laborales del PIT-CNT, Natalie Barbé, otra de las oradoras, cuestionó al gobierno y al directorio de ANCAP por el planteo de cerrar la planta de Portland de Paysandú. La dirigente denunció una privatización encubierta en el negocio del Portland. El problema de Portland, compañeras y compañeras, es político, no es técnico y tiene que tener una definición política. La salida es clara, se necesita inversión estatal, sin entrega de capital privado, con una gestión pública comprometida y el desarrollo de una industria que sea totalmente para nuestro país. No vamos a aceptar el vaciamiento, ni el ajuste, ni el camino que están haciendo a una privatización encubierta. El presidente Orsi fue consultado acerca de sus primeras impresiones tras escuchar los 3 discursos de los oradores del acto.
La primera impresión hay cosas en la que uno coincide, otras las que no, pero llegaremos después a analizar a ver qué es lo que nos parece en su conjunto. ¿Es un termómetro de alguna manera lo que se diga? Siempre, sí, claro, siempre, ¿lo ves? Esta es la tónica que siempre tiene el 1 de mayo, que tiene el movimiento sindical uruguayo, que no siempre son caricias y no siempre son palos, es una mezcla de cosas y tiene que ver con la independencia de clase que se mantiene. Orsi, ahora una de las primeras intervenciones por parte de los trabajadores en la oratoria mencionaban, este gobierno creaba expectativas, las tenemos, pero no han cumplido, queremos señales claras como trabajadores. Es esperable porque lo que mueve la lucha de la clase trabajadora, de los trabajadores, pero también de otras organizaciones, es seguir caminando para obtener lo que se piensa y lo que se sostiene. Es esperable. ¿Qué le falta finiquitar al gobierno? Muchas cosas. La dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, quien estuvo presente en el acto del 1 de mayo, se mostró sorprendida porque considera que hubo falta de crítica al gobierno. Me voy un poco sorprendida en realidad porque fue más mencionado el expresidente de la calle Pou que el propio expresidente Yamandú Orsi. Se supone que este 1 de mayo debería de reflejar la realidad que están viviendo los trabajadores hoy y no en el periodo pasado. Me parece que faltó mucha crítica, temas prácticamente ausentes como la inseguridad, el fallecimiento de trabajadores víctimas de la violencia que vive el país, lo que tiene que ver con la problemática de las personas en situación de calle, de los más vulnerables, que son los que representa el movimiento sindical. Y se habló muchísimo de acciones que tienen que ver con el gobierno pasado, me pareció mucho mimo al gobierno, yo no sé si el hecho de tener sentado al presidente de la República, la vicepresidenta y a muchos ministros hizo que realmente no se reflejara la crítica, no se habló de las empresas que están cerrando, de las miles de fuentes de trabajo que se están perdiendo el día de hoy. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, encabezó el viernes una cadena nacional de radio y televisión en la que destacó la apuesta del gobierno por el proyecto de ley de empleo integral. Sostuvo que la misma busca ampliar derechos con las herramientas del presente, en un mensaje donde también aludió a la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Esta mañana mantendremos un contacto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para conversar sobre el tema. El director por la oposición de la JUTEP, Luis Calabria, será recibido esta mañana por el directorio del Partido Nacional por una información que brindamos aquí, en el informativo Carve. Está vinculada a la decisión de la JUTEP que estableció en abril que las discordias no sean incluidas en las resoluciones del directorio y solo queden en las actas, una situación que entiende afecta la transparencia del organismo. A partir del próximo 15 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social dará inicio al Plan Invierno, según informó el ministro Gonzalo Sibila. 2 uruguayos que viajaban en la flotilla Global Sumud junto a otros 180 activistas para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ya llegaron a Montevideo, informa La Diaria. El gerente de compras de la Intendencia de Montevideo, Gustavo Cabrera, renunció a su cargo por razones de índole personal tras mantener diferencias con su superior directa, Laura Tavares, según informó el diario El País. El dirigente comunista, que había sido nombrado gerente de compras por parte del intendente Mario Vergara, fue uno de los jerarcas principales de la gestión de la exintendenta Carolina Cose y se aleja tras más de 15 años en la comuna. La Intendencia de Montevideo iniciará este año las obras para construir la ciclovía al oeste, que unirá el cerro con el centro, según informa El Observador. Aún no se conoce la fecha estimada de finalización de las obras ni el trazado definitivo, pero sí que conectará Carlos María Ramírez y Caminos Civiles con 18 de julio. A partir de hoy, la Intendencia comenzará a aplicar un nuevo plan de fiscalización para controlar el correcto uso de los contenedores de residuos. Habrá inspectores en la calle y se usará el sistema de cámaras de vigilancia fijas y móviles, informó la comuna. ¿Cómo se controlará? Bueno, vamos a hablar en instantes con el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Eru. La Unión de Trabajadores de Pedido Ya, sindicato que nuclea a los empleados de la aplicación de deliveries, anunció que a partir de hoy dejarán de recibir efectivo pasadas las 19 horas. Según el comunicado de la empresa enviado a los trabajadores y difundido por el sindicato, la medida es atendiendo recomendaciones del Ministerio del Interior. En ese sentido, sostiene que van a poner a prueba esta nueva medida para que la experiencia de los empleados prestando ese servicio sea más segura. El sindicato médico apoya el decreto del Ministerio de Salud Pública que establece que la receta para un medicamento de patología crónica dure 1 año. Consideran de todas maneras que se debe asegurar que la persona igual se controle. El juzgado letrado en lo civil
de 13º turno. Comunicará hoy la resolución tras el recurso de amparo presentado por el científico Gonzalo Moratorio para acceder a 2 fármacos para tratar un tumor cerebral. El año pasado hubo más de 2.000 juicios para acceder a tratamientos que no están cubiertos por el sistema de salud. Cuestan miles de dólares al mes y si no fuera por esta vía no se podría acceder a ellos, según informó El País. Moisés Martínez seguirá internado unos días en el Pasteur para su contención, informaron fuentes de la familia Subrayado. El joven de 28 años se encuentra en arresto domiciliario con tobillera electrónica tras ser condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre tras años de abusos y agresiones. El viernes su familia notificó a las autoridades policiales y sanitarias que ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse y fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula para recibir atención médica. Esto luego que el programa de streaming Todo se sabe informara de un posible nuevo móvil del asesinato de Moisés a su padre, que está asociado al consumo de drogas y robo de objetos. Este jueves se celebrará una nueva audiencia por el caso de Moisés, debido a que la justicia entiende que el joven violó la restricción de arresto domiciliario con tobillera al menos 3 veces, según informó Subrayado. El uruguayo Pablo Laurta, preso en Argentina por los femicidios de su expareja y su exsuegra y por el homicidio de un remisero, fue denunciado por amenazas a la familia de las víctimas. La denuncia fue presentada por la abogada de la familia, Marina Romano, quien solicitó medidas que impidan cualquier contacto del criminal que envió mensajes amenazantes desde la cárcel en Gualeguaychú. De acuerdo a Romano, Laurta envió mensajes intimidatorios a Laura Giardina, hermana de su expareja asesinada, en los que escribió: pronto voy a recuperar la libertad, ya sabes quién soy y tarde o temprano se sabrá la verdad. Murió la joven de 25 años que fue baleada en la cabeza durante un ataque a tiros que ocurrió el viernes en Cruz de Carrasco. La mujer sin antecedentes penales fue trasladada por vecinos a una policlínica. El diagnóstico indicaba muerte cerebral. Un joven de 19 años que condució una moto fue la víctima fatal de un siniestro de tránsito que ocurrió en la noche del sábado en Bella Unión. En el kilómetro 626 de la ruta 3, 2 motos, un auto y una camioneta protagonizaron el siniestro por causas que aún deben ser determinadas por los investigadores. Vecinos de Maldonado se movilizaron pidiendo soluciones por reiterados cortes de energía. Denuncian que hace 10 años vienen con este tipo de reclamos. También en Maldonado, en este caso en La Capuera, fueron sorprendidos por un zorro que, asustado por perros, se escondió en un galpón. Finalmente, gracias a la labor de la organización Alternatus, el animal fue rescatado. Bien, se salvó. Sí, ahí el sargento García les dio una mano. Vamos al deporte. El fútbol, Racing festejó el Apertura, empató 1-1 en el Roberto con Torque, bueno, festejando su nuevo título. Racing, el flamante campeón, quedó con 31 puntos en la tabla, seguido por Deportivo Maldonado, que tiene 26, y por Albion con 25, que anoche le ganó a Nacional 3-2 en el Centenario. Peñarol recibirá hoy a las 19:30 horas a Defensor Sporting en el campeón del siglo por el complemento de la fecha. Lindo partido. Ayer Cerro Largo le ganó 1-0 a Progreso en el Paladino y Boston River 2-1 Central Español y en el Campeones Olímpicos de Florida. El sábado Liverpool le había ganado a Danubio 3-0 en el Parque Viera, Deportivo Maldonado 1-0 a Cerro en el Trócoli, Juventud 2-1 a Montevideo Wanderers en el Parque Artigas. Por la Liga Uruguaya de Básquetbol se cerró este sábado con 3 partidos. Peñarol le ganó a Braica 74-62, Aguada le ganó a Malvin 94-84 y Nacional venció a Defensor Sporting 97-73. Y arrancan los playoffs o los cuartos de final en series al mejor de 5, con ventaja de localía para el mejor ubicado. Y bueno, es mata-mata, ¿no? Después semifinales y las finales, que serán el mejor de 7. Las finales. En el Antel Arena. Sí, la semifinal es al mejor de 5, la final es al mejor de 7. Ahí va, bueno, le dije que se disputó el Kentucky Derby. Llegaron 2 jockey hermanos, cabeza a cabeza. Espectacular. Mire usted. Sí, y por primera vez una entrenadora mujer ganó el... ¿Y por qué hincharía la madre de los jockeys? Estaba José Ortiz y Ledo Ortiz. Y ganó Golden Tempo, una arremetida final por algo más de una cabeza, un cuello, le diría yo. No sé cómo dicen los burreros, pero espectacular el Kentucky Derby. Y le dije que en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, que ganó Kimi Antonelli, que tiene 14 años y 5 meses, no, 19 más o menos. Que dijo que fue todo el mundo ahí, estuvo todo el mundo allí en Miami. 275.000 personas, estaba Messi, Luisito Suárez, Rafa Nadal, ahí está. Pero nosotros nos fuimos porque tenemos que estar acá, tempranito en el informativo Carver. Si no hubiésemos ido. Exactamente.
Miguel, ¿qué? Vamos al capítulo internacional. Bueno, volviendo al mundo real, Terrible. el número de víctimas por los temporales en el noreste brasileño ascendió a 8 fallecidos, mientras que cerca de 11.000 personas debieron abandonar sus hogares a raíz de inundaciones y deslizamientos. La situación afecta principalmente al estado de Pernambuco, donde 27 municipios permanecen en emergencia, y a Paraíba, en medio de lluvias intensas que comenzaron el viernes y se mantienen en alerta que mantienen alerta a las autoridades. Nuevo récord de desaprobación al presidente Trump en Estados Unidos, según la encuesta de Washington Post, ABC News Ipsos. La encuesta realizada entre el 24 y el 28 de abril muestra que el 62% desaprueba la gestión de Trump. Es el índice de desaprobación más alto jamás registrado en esta encuesta, mientras que el 37% de los estadounidenses la aprueba. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre casos de hantavirus en un crucero que navega en el Atlántico, tras confirmarse 6 casos vinculados al brote, con 3 fallecidos y un paciente en cuidados intensivos. El petróleo, barril Brent, acaba de dar un salto. A ver. De 109 a $114 el barril.